Bien, la verdad que tenía ganas de volver a jugar, de estar aquí de nuevo. Y el partido, bueno, un puntito, siempre es importante sumar. El Arenteiro me pareció un buen rival, la segunda parte estaban dominando un poquito más, la primera teníamos el control, nos faltó quizá meter el segundo y al final, bueno, el partido estaba un poquito correcalles, pudo caer para ellos, pudo caer para nosotros, pero bueno, siempre es positivo sumar, seguir metiditos ahí arriba y alejarnos de los puestos de abajo. Sí, al final ahora la segunda vuelta todos los partidos se van a jugar al 150% porque todos los rivales se van a jugar algo y los puntos ahora, aunque cuentan como en la primera vuelta, todo el mundo le da más importancia y el Marino es un equipo que ahora mismo está en una situación un poco comprometida, un poquito delicada y en Miramar se van a querer hacer fuertes, van a querer sacar los 3 puntos para poder asomar un poquito la cabeza y va a ser un partido difícil, va a ser muy peleado y al final siempre es positivo sacar algo y vamos con la idea de traernos los 3 puntos. Sí, Miramar al final, yo el año que estuve allí se nos escaparon muy pocos puntos, era un campo que la gente no quería venir a jugar porque sabía que apretaba, que el equipo se echaba arriba y era difícil, parecía que el campo se te inclinaba siempre de tu lado y al final pues para los equipos de fuera venir a Miramar era complicado, entonces nosotros sabemos que va a ser un rival difícil, un campo difícil, un partido que para ellos es muy importante por lo que tienen en los últimos partidos, el otro día pierden en el 90 y al final son situaciones que no les están saliendo bien y querrán tener un resultado positivo y cambiar la dinámica. Sí, la verdad que fue mi primer año en Segunda B, hicimos una buena temporada, ganamos creo la Copa Federación también a la Avilés, y luego el equipo se metió en Copa del Rey, estuvimos peleando hasta el último momento por meternos en playoff y la verdad que fue un año que siempre me acordaré de él, teníamos un entrenador como Quirós que nos enseñó mucho, disfrutamos mucho y sobre todo lo pasamos bien, que al final se demostró en el campo, teníamos un grupo espectacular y funcionó todo y bueno, luego como se puede observar ahí cuando te sale un añito bueno en un equipo así humilde, pues 7 o 8 jugadores nos fuimos por allí y al final es lo que es el fútbol. El Marino es un club muy puntero en Asturias, pero es un club trampolín y muchos clubes se fijan en él, como en el Langreo, que cada vez que hace una temporada buena, pues 4, 5, 6 jugadores buenos te los tocan equipos de superior categoría o con presupuestos más grandes y al final hay que aprovechar la oportunidad, saber que tienes muchos ojos mirándote y habrá gente allí que también quiera aprovechar su momento y poder dar un pasito más.